Bueno, dentro del mundo del patrimonio, que es muy amplio, pues hay una visión que no sé si es mayoritaria, pero es importante, que quizás se puede decir que es más convencional o más tradicional y que siempre liga el concepto patrimonio a elementos que nos vienen así más intuitivamente a la cabeza, ¿no? Arquitectura monumental, prehistoria, arqueología, patrimonio artístico, digamos, más antiguo o que intuitivamente percibimos como más antiguo, y lo que está ligado a épocas más recientes, sea desde el punto de vista artístico como el cine o se refiere a historia contemporánea o fenómenos recientes, pues es más complicado o es menos intuitivo de percibir como patrimonio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista sí se puede decir que es arriesgado, pero desde otro punto de vista yo diría que no, porque se trata precisamente, yo creo que de consolidar la idea de que ciertos elementos que forman parte del acervo cultural, aunque sean recientes, también son patrimonio. Entonces, digamos que es arriesgado, pero es un paso que hay que dar. Yo diría, lo resumiría en eso, ¿no? Tiene todos los valores que debe tener un elemento patrimonial desde mi punto de vista, incluidos los valores que como decimos, pues pueden parecer más arriesgados, ¿no? Que es el valor ligado a la antigüedad. Es un elemento de la historia reciente y eso nos resulta difícil, pero bueno, pasado 50 años, eso forma parte de nuestra historia. Lo que ahí se generó fue una obra de arte, o sea, forma parte del patrimonio cultural universal también, y en la medida en que en esta zona se participó de eso, pues eso forma parte del patrimonio, ¿no? Entonces ese valor lo tiene. Para mí tiene otros valores, igual que cualquier elemento patrimonial, indudables. Uno es un valor identitario y de memoria, me parece que bastante claro, relativo a las vivencias que se dieron aquí en relación con el rodaje de esta película, con ese escenario y los otros escenarios de la película. Entonces es una manera de recuperar una memoria histórica de la gente, de cómo vivió aquel momento, aquellos acontecimientos, de las historias, de las anécdotas que se dieron ahí. Y esto es valioso porque es información en sí misma, y eso ya es valioso de por sí, pero es valioso también porque ayuda a generar en la gente una conciencia de memoria ligada a su propia historia, a su propia vivencia, ¿no? Y esto ayuda también socialmente, desde mi punto de vista, a generar una autoestima y una identidad social, ¿no? para la zona también. Después tiene un valor para mí muy claro, que es el proceso que se está dando, impulsado desde la Asociación Cultural Sad Hill, ¿no? Que es todo un proceso de construcción, lo que se dice bottom-up o de abajo arriba, de un elemento patrimonial. Es decir, se impulsó desde la gente, no desde las instituciones, un proceso de aprecio hacia un elemento en concreto, como es este escenario de una película mítica, que para mí ha generado una dinámica muy interesante a lo largo de los últimos años, en los que se ha ido ampliando este universo de gente que aprecia el sitio, gente que no sabía que este sitio existía. Esto ha dado además el salto más allá de la esfera local o comarcal, y eso también es muy importante desde mi punto de vista, porque estos valores que se reclaman para el patrimonio muchas veces de ser algo más universal o que trascienda lo local, pues yo creo que aquí también se da, ¿no? En cierta medida por la propia condición del elemento, que es una película universalmente conocida, pero esto al final acaba como cerrando el círculo en la medida en que mucha gente que nunca ha estado aquí pues reconoce la existencia de este sitio por la existencia de esta obra de arte, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es un elemento que recoge muchas de las dimensiones y de los valores que tienen los elementos patrimoniales, ¿no? Con todos sus matices. Y
bueno, y todas sus aristas y sus elementos de interés, ¿no? Evidentemente el cine es parte de la memoria colectiva, es parte del patrimonio cultural en la medida en que es patrimonio artístico, y lo interesante también de elementos como Sad Hill es cómo se imbrica el arte con la vida, ¿no? Y todo eso además arraiga en una memoria que acaba generando procesos de creación y de recreación asociados a todo eso, y eso es lo que hace que sea algo vivo y en cierto modo se puede decir que eterno, ¿no? A partir de una obra en su momento única, pues se genera un proceso que realmente no tiene fin en la medida en que haya gente que lo siga alimentando, ¿no? Es que, desde mi punto de vista, el concepto de lo efímero es también relativo, ¿no? Porque se podría decir que todo es efímero, es una cuestión de diferencias de duración, creo yo. Entonces, partiendo de esa relatividad del concepto de lo que es inmutable y de lo que es efímero, porque creo que no existe nada inmutable, simplemente hay cambios que no son perceptibles y otros que sí, pues ya se desmonta toda esa dicotomía entre lo que está destinado a perecer y lo que no. Todo está destinado a perecer. Además, todo es una transformación constante. Hay cosas que cambian más rápido y cosas que cambian con mucha más lentitud. Y en el caso de Sad Hill, a mí personalmente también me interesa esta dimensión, se podría decir que tiene que ver con la condición de lo patrimonial, que es el intento o la idea asumida o hegemónica de que lo patrimonial es algo que hay que fosilizar o congelar para que no se deteriore, y muchas veces hay que pensar que lo patrimonial es propiamente el proceso de transformación de las cosas, ¿no? Y esto en su momento fue un escenario que se utilizó para el rodaje de una película, y ahora se ha creado algo que por un lado es lo mismo y por otro es diferente, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hace que para mí no tenga sentido esa dicotomía entre lo efímero y lo no efímero, es que todo es transformación constante, y eso forma parte del proceso de patrimonialización, y es lo que hace que un elemento como este sea algo valioso desde el punto de vista patrimonial para mí. Yo creo que sí que hay un vínculo claro con lo que esta película fue, esta película en concreto, lo que significó, con la obra de arte que es en sí misma, como película. Entonces yo creo que ese es un valor añadido sobre lo que se está haciendo ahí. Otra cosa, eso no quiere decir que no haya procesos de apropiación o en los que la gente se pone, digamos, de acuerdo en defender algo porque hay un afecto, un vínculo emocional o de cualquier otro tipo con un espacio, con un elemento, con un bien, y en el momento que se produce ese aprecio, pues ya es legítimo, ¿no?, el propio proceso de apropiación, de que pues la gente quiere conservar o quiere que algo sea comúnmente protegido. Eso ya es legítimo, independientemente de lo que esté detrás, sea una obra de arte o sea una película menor o sea cualquier otro tipo de proceso creativo o lo que sea, ¿no? Yo defendería la idea de que Sad Hill es un bien de interés cultural por varias razones. Una, por su propio valor como testimonio de un acontecimiento histórico que tuvo lugar aquí, que tiene mucho que ver con la historia también de nuestro país, que es la historia de cómo en los años 60 se inició un proceso de apertura que llevó a que, bueno, aquí empezara a venir gente de fuera a rodar, aprovechando, bueno, muchas cosas en las que no voy a entrar, pero que tienen que ver también con el propio proceso de despoblación de la España rural, y precisamente eso hacía que fuesen
escenarios apropiados para reconstruir determinados ambientes y demás. Entonces yo creo que esto debería formar parte del mensaje a transmitir ahora, ¿no? ¿Por qué se rodó aquí esta película, por ejemplo, ¿no? Eso es, creo que un valor añadido al hecho de que se rodara aquí en sí mismo y que ese escenario se conserve en buenas condiciones en la medida en que se está recuperando. Ese es otro de los valores añadidos del bien, ¿no? El hecho de que hay una reivindicación por parte de la gente, de la comunidad local, para que esto se recupere. Yo creo que esto es parte del valor añadido del sitio, que hace que merezca ser reconocido como bien de interés cultural, porque a la gente le interesa. Entonces, el bien de interés cultural no es solo que una institución decida lo que es y lo que no es, sino que hay una, digamos, reivindicación implícita en los hechos y en los actos de la gente, ¿no? En este caso de la asociación y de toda la gente que está interesada en lo que la asociación está haciendo. Y aparte de eso, creo que la conexión entre lo que esto fue como set de rodaje o como escenario, como decorado de una película, y lo que se está produciendo ahora es también un bien de interés cultural, que es la memoria colectiva de la gente, ¿no? Y lo que está haciendo la asociación es recuperar una historia, un acontecimiento en concreto que tiene que ver con el rodaje de esta película durante aquellos años aquí, todo lo que ahí pasó, y eso tiene mucho que ver con la recuperación de la memoria histórica, la idea de una identidad y al final de una autoestima por parte de lo que, la gente debe saber o debería saber sobre nuestra historia, ¿no? Entonces yo creo que esta conexión entre pasado y presente, que además yo creo que tiene una proyección hacia el futuro bastante clara, en la medida en que es un proceso el que se está dando de patrimonialización que genera ciertas expectativas de futuro y también cierta idea de cohesión entre los distintos pueblos de la comarca, sobre lo que es una historia común, compartida. Yo creo que eso también es un valor a tener en cuenta a la hora de tener en consideración el valor y el interés cultural de este bien.